Entonces, hoy vamos a ver la tercera lección, que es choque de vocales, eh, eh, pero es la lección 3, pero de la lección 2, que es la clasificación de las consonantes y de las vocales, espíritus y acentos, eh, quiero que hagamos un ejercicio de lectura, porque eh, siempre la lectura es primordial, ¿no? Es primordial para, pues, para no tenerle miedo al griego e identificar bien las consonantes, los espíritus y los acentos. Entonces vamos a hacer lectura, ¿verdad? ¿Quieres comenzar tú, Ladies First, Patty? Ahí estaba yo diciendo que sí quiero, que no importa que lo haga mal. A ver, dice, remata eclesiastú huyu, eh, no, huyu, Sí, es su, ¿verdad? Huyu, sí. Ujú. huyu, David, Basileos, Israel en Jerusalén. Eso. Muy bien. David, David. Sí es cierto, David. Noten que David no lleva acento. Yo dije que Sí, todas las palabras llevan su acento, excepto pero las es que no. nombre propio. Exactamente. Los nombres que vienen de otra lengua no los acentúan, ¿verdad? Entonces, remata Eclesiastú, Juiú, David, Basileos, Israel en Jerusalén. Jerónimo, por favor. Sí, si la bajas un poquito porque se está tapando. Eso mero. Matayotes, Matayoteton, Eipen, Co Eclesiastes, Matayotes, Matayoteton, Ta, Panta, Metayotes. Matayotes, muy bien. Creo que ahí nos quedamos la vez pasada. El versículo 3, Jaime, por favor. Jaime, Tiene apagado su micrófono. micrófono y cámara. Jaime, ¿estás ahí? Bueno, ¿quieres tú leer, Pati, por favor, el versículo 3? Sí. Tes, periseia, to, antropo, en, panti, mo, mo, mozo, autú. Ahí el espíritu no lo veo. Es Es un espíritu rudo, rudo. Co, sí. mo, mo, es que la X suena como, bueno, esa letra suena como J. J. Ujú. Moxei, Moxei. ¿Sí? Moxei, Sí, sí, ¿verdad? sí, Sí. Jupó, ton, Helion, muy bien. Helion, Hipo, hipo. Hipo, Sí, sí, es la U, ¿verdad? U sería hipo, hipo. Hipo, Pero si no quiere decir hipo, es mejor decir I, que un hipo, hipo. Hipo. Hipoton elion. ¿Qué quiere decir hipoton elion? Bueno, Helion es sol, ¿no? Sol. Ujú. Y Eh, bajo el sol, exactamente. pero porque me sé No, porque hipo, sabes que hipo quiere decir bajo, es bajo, bajo, bajo. Y ton, pues es el artículo, ¿verdad? bajo el Artículo sol. acusativo, entonces, bajo el sol. Jerónimo, el 4, por favor. Sí, No, yo voy a poner. Genea, Orehuetai,
kai genea, kai genea, ergetai, kai ge eis ton, ayonai, e, esteken, Ven, Gesteken es espíritu rudo. esteken, Gesteken. esteken, ¿Mm? Y aquí leíste Genea, es Genea. genea, Genea. Sí, porque no es diptongo. El diptongo se forma con una vocal fuerte, A, E, O, y una débil, I, U. Pero aquí las dos son fuertes. Entonces no hay diptongo. ¿Mm? Es Genea. Primera sílaba ge, segunda sílaba ne, tercera sílaba a. Genea porehuetai, kai genea ergetai. ¿Qué quiere decir esto? de, de, es principio, Genea es generación. Genea es, generación, ajá, generación, y es de ir, va, exactamente, exactamente. Una generación va, Y y otra otra viene. generación viene, kai genea genetai. Kai gege, y, la tierra, ajá, o la tierra, y la tierra, tierra, Asia, o, sí, sí está bien. as- Eis tonayona, eh, de los, los tiempos, el siglo que, por los tiempos, por hacia los los tiempos, tiempos, gesteken, que, se o queda, sea que se queda, está, permanece, o está, permanece, permanece, muy bien. Entonces, una generación va y una y generación otra viene, generación viene, y la o tierra por siempre o por los tiempos permanece. permanece. Este Kai, como ven, puede ser adversativo. De hecho, tiene sentido adversativo. Si leen Pero, la frase junta, sí, una generación va y una generación viene, pero la tierra permanece por siempre. Las generaciones van y vienen y la tierra, ahí está. Bueno, ahí estaba, porque ya dijo el trompas de cochino que tenía los Estados Unidos armamento nuclear para destruir toda la Tierra 156 veces. Hágame favor de lo que se ufana ese señor. Bueno, entiendo que los rusos tienen más, o sea, pobre tierra, no van a quedar ni las cucarachas. Bueno, ¿ya estás ahí, Jaime, o todavía no llegas? No, parece que no. Vamos a leer el versículo 5, Pati. Kai, Anatele, O, Helios, Kai, Dinei, O, Helios, Kai, Helios. Helios, Helio. Helios, Kai, Eis, Ton, Topon, Autú, Eclei, A ver, espíritu rudo. El, Helkei, Helkei, Helkei. Helkei, Ujú. Kai anatelei hogelios, kai dynei. Tú leíste dinei, Dinei, dynei, Dinei. kai dynei hogelios, kai eiston toponautu helkei. ¿Lo puedes traducir? Bueno, dice ahí, Sol, y an- ana- Ujú. anatelei no tiene que ver con vista de, ¿no? Sube, Esquira, ¿no? sube, anatelei, sube. Sube el sol. De ahí viene Anatolia, donde sale el sol. Mm, Ok. Entonces, Donde, y entonces se dice, y donde viene el sol,
Sube el sol y Diney, desciende. Desciende el sol. Sube el sol y desciende el sol. Kai Pero, eis, eh, bueno, puede ser pero yo creo que aquí es más bien y. Kai y eis tontopon topon, Es, hacia, sí, eis, hacia, tontopon, acusativo, hacia el lugar de él y hacia su lugar el sol. Sube el sol y baja el sol y hacia su lugar Helkei. Helkei es como tiende, va, se dirige. baja, ¿verdad? El sol sube y el sol baja y se dirige a su lugar. Jaime, si ya estás ahí, ¿puedes leer el versículo 6? no, dijo que está en una llamada que en cuanto pueda, Ah, se conecta, muy bien. se conecta. Sí, sí, eso lo leí, pero pensé que ya estaba. ¿Sigues, Jerónimo, con el 6? Sí, Anatelon es, ay, ya sé, se me andaba perdiendo. ¿Dónde estás? Ay, Seis, ¿verdad? sí, 6. Es Anatelon autos, ekei, orewetei pros, noton, kai kikloi, pros, bo, bor, boran, Borrán, doble R, borrán. boran, boran, kikloi, Kicloi, kikloi, kiklon, orewetei, to, neuma, kai epi, kiklus, autu, epistrefei, 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 to epistref, neuma, epistrefei. epistrefei, to neuma, Muy bien. epistrefei, to neuma, Bueno, ahí está. anatelon. Siempre les recomiendo la lectura, ¿no? Hacer Sí, ejercicio de lectura. Y desde luego el vocabulario que les voy poniendo. Ahora vamos a analizar en esta reunión el encuentro de vocales, ¿verdad? La vez pasada vimos la clasificación de las consonantes, los espíritus y los acentos. Y ahora vamos a ver el encuentro de vocales. Esto es una característica muy común del griego y de otras lenguas, ¿verdad? Y después vamos a ver el encuentro de consonantes. O sea, cuando hay determinadas consonantes que se juntan, cambian de forma. Es muy posible que cambien de forma. Eso pasa muy frecuentemente con las vocales. Muy frecuentemente cuando chocan dos vocales, hay algún cambio. Ahorita lo vamos a ver. Lo primero es el acento en los diptongos, que ya lo he recalcado. Siempre un diptongo, perdón, es la unión de una vocal fuerte con una vocal débil. Las vocales fuertes son A, E, O. Cuando se juntan con las vocales I o U, forman un diptongo. A, I, A, U. E, I, E, U, O, I, O, U. Se forma diptongo. Cuando hay un diptongo, el acento se pone sobre la vocal débil, o sea, es decir, sobre la segunda. Aquí dice taís, taís, ¿verdad? Pero a pesar de que se escribe sobre la vocal débil, se pronuncia siempre, cuando es diptongo, sobre la vocal fuerte. Entonces aquí tengo que leer tais, tais, así se pronuncia tais. ¿Mm? El acento se pinta sobre la débil, pero se pronuncia sobre la fuerte. Bueno, como ya dijimos también, en las mayúsculas largas, la A larga, la eta y la omega, la iota suscrita, eh, se suscribe la iota y el acento se pone antes de la letra mayúscula. Eso ya lo dijimos. A ver, vamos ahora sí al encuentro de vocales, ¿verdad?
A veces se juntan dos vocales. ¿Por qué? Pues porque tenemos en una palabra dos vocales. Por ejemplo, GNA, ahí está, EA, están juntas dos vocales fuertes. Por tanto, no forman diptongo. Pero puede ser también que una palabra termine con vocal y la siguiente comience con vocal. Entonces, ahí en la pronunciación se juntaron dos vocales. Vamos a ver qué pasa cuando se encuentran dos vocales que no forman diptongo. Cuando dos o más vocales se encuentran, por ejemplo, una termina con vocal y otra termina con vocal, o hay dos vocales largas, ¿verdad? O dos vocales débiles, y, que se juntan, no forman diptongo, entonces su pronunciación puede resultar desagradable, es decir, chocantona, ¿verdad? A este encuentro de vocales se le da el nombre de hiato. Y los escritores normalmente evitan que haya un hiato, es decir, choque de vocales que no forman diptongo. El hiato externo, es decir, cuando son dos palabras diferentes, pero una termina con vocal y la otra comienza con vocal, entonces chocan dos vocales. ¿Y qué pasa aquí? Podemos elidir una, quitar una, chocarlas, ¿verdad? O poner una consonante móvil en medio de las dos para que no suenen las dos vocales juntas. Vamos a ver, son tres casos. Elidimos una vocal, la quitamos, las chocamos las dos, o le metemos una vocal, una consonante para evitar el choque de las vocales. Vamos a ver los ejemplos. La elisión es la sustitución de la última vocal, que debe ser una vocal breve, de una palabra por el apóstrofe de que hablamos en la lección anterior, ¿verdad? Entonces, chocan dos vocales, quitamos una, pero tenemos que dejar una huella de que quitamos una vocal y esa huella es un apóstrofe, que parece un espíritu suave, pero no es espíritu suave. ¿Por qué? Porque el espíritu suave solo puede ir al inicio de palabra. En cambio, este apóstrofe no puede ir al inicio de palabra, porque se trata precisamente de suprimir una vocal que está al final de la palabra. Vamos a ver ejemplos. Aquí tenemos la expresión par emoi, par emoi. Aquí tenemos un espíritu suave. Sí, porque está encima de la primera vocal de la palabra. Es espíritu suave. Aquí también tenemos un espíritu suave, ego, porque la primera letra de la palabra es una vocal. Entonces es un espíritu suave. Pero aquí tenemos otro espíritu suave y acá otro espíritu suave. Ah, perdón, y aquí tenemos otro espíritu suave. La palabra al comienza con vocal, entonces le tengo que poner espíritu, y es espíritu suave. Pero acá tenemos otros que parecen espíritus suaves, pero no están al principio de palabra. Entonces no son espíritus suaves, son apóstrofes. ¿Mm? Y este apóstrofe indica que ahí me comí una letra. ¿Qué letra me comí aquí? Ah, Ale, perdón, Es Ale, una alfa, alfa, alfa. 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 Entonces ahí la palabra es para, es una preposición, ¿verdad? Que quiere decir junto a, como paralelo, junto a. Pero como tenía aquí la vocal A y luego acá la vocal Mm, E, para evitar paraemoi, para decir, para no decir paraemoi, digo nada más paremoi. Esa ley yo la llamo la ley de la flojera. Esa ley existe en todas las lenguas del mundo. Cuando tenemos una pronunciación difícil, la simplificamos. Aquí lo que hicimos es quitar una A y en vez de decir paraemoi, decimos paremoi, ¿verdad? Pero esa A que suprimimos le tenemos que poner ahí un algo para indicar que nos comimos esa vocal. Es muy importante que se den cuenta que este apóstrofe no es un espíritu. ¿Por qué? Pues porque no está al principio de palabra. Los espíritus solamente pueden ir al principio de palabra, cuando empiezan por vocal.
Ya vimos que también cuando la palabra empieza con una ro, se pone un espíritu rudo, pero solamente con la ro, con ninguna otra consonante se pone espíritu al principio. Entonces, esto no es un espíritu, es un apóstrofe. Lo mismo aquí. ¿Cuál es la vocal que suprimimos aquí? Otra Otra, alfa. otra otra alfa, porque es una conjunción. Alá quiere decir pero, y es Alá. Pero si yo digo la palabra, la preposición completa con el pronombre ego, que quiere decir yo, yo tendría que decir Alá ego, y la ley de la flojera otra vez, alego. Suprimo esta primera alfa para evitar el choque de dos vocales largas. Eso se llama hiato externo. ¿Por qué externo? Porque son dos palabras diferentes. Esta es una palabra y esta es otra. Por eso se llama hiato externo. Y la supresión se suple con un apóstrofe. Bueno, vamos a ver ahora la crasis, ¿verdad? La crasis es la contracción de la vocal o diptongo final de una palabra con la vocal o diptongo inicial de la palabra siguiente. Se forma aparentemente una sola palabra, se juntan, es un choque, ¿verdad? Se juntan, se aplastan, eso es crasis. No es como aquí que no se juntan las palabras. En la crasis sí, se forma aparentemente una sola palabra, pero su carácter artificial queda indicado por el signo denominado coronis, idéntico en la forma al espíritu suave, al apóstrofe, colocado sobre la vocal resultante. Ahorita lo van a ver. La coronis no se puede confundir con el espíritu suave, porque ahora vamos a ver el ejemplo. Yo tengo dos palabras aquí, ta-autá. Ta-autá. Ta-autá quiere decir, ¿qué quiere decir ta-autá? Ta-autá. Las cosas, Sí, muy bien. Eso, plural exactamente, de ella, esas cosas. esas Ta-autá. cosas. Pero noten que aquí se juntan tres vocales. El final de la primera letra, de la primera palabra, que es una alfa, y el principio de la segunda palabra, que es un diptongo. Au, au. Entonces, en vez de decir ta, autá, digo tautá, tautá. Es decir, junté las palabras, pero quité una A, ¿lo ven? Quité una alfa, tautá. Pero aquí no lo hice dejando un espacio y el apóstrofe. Aquí junté la palabra. Entonces la palabra tautá quiere decir cosas, exactamente lo mismo que esta. Es más, si esta la aplastamos, tenemos esta palabra tautá. Esa palabra es rara. ¿Por qué? Porque tiene un espíritu suave, ¿lo ven? Sobre una U. Sí, pero no está al principio de palabra. ¿Cómo puede ser un espíritu suave si no está al principio de palabra la vocal? Ah, es que aquí hubo una crasis. Son dos palabras que se juntaron en una. ¿Mm? De hecho, ustedes quitan nada más esta letra, la alfa con su acento, y me queda tautá. Me queda esto. ¿Ven? La solución es la misma que la de arriba, ¿verdad? Pero acá juntamos las dos palabras en una, mientras que acá tenemos las dos palabras separadas. Por ejemplo, tunantion, tunantion. Sí, esa es una palabra rara, tunantion. Pero las palabras originales son to y enantion, enantion. Toenantion quiere decir lo contrario, lo contrario. Enantion es que está enfrente, que es contrario, y ese es el artículo. Entonces, lo contrario es neutro.
¿verdad? To enantium. Aquí se juntan dos vocales fuertes, ¿verdad? La omicron y la epsilon son dos vocales fuertes. La pronunciación es difícil, to enantium. Entonces, por la ley de la flojera, ¿qué pasa cuando la O choca con la E? Cuando la O, el sonido O, choca con el sonido E, se convierte en U. U. Hemos dicho que la Omicron con la U no forman diptongos, suena nada más U, suena una vocal que es la U. Y cuando choca la Omicron con la epsilon, el sonido resultante es una contracción. El resultante es una U. Tunantion, tunantion. Esto es más difícil de darse cuenta porque ¿de dónde sacas tunantion? Pues nada, es que aquí chocó la omicron con la epsilon y el resultado fue una U. Tunantion. Por lo demás es igual que el caso de arriba. Las palabras no quedaron separadas, no, se unieron, chocaron y forman una sola palabra que es una palabra compuesta. Tunantion es lo mismo que to enantion, to enantion. El tercer ejemplo es ep auton. En realidad aquí son dos palabras, la preposición epi, que todos sabemos quiere decir encima, ¿verdad? Encima. Autón, quiere decir él, sobre él, encima de él. Entonces tenemos aquí otro choque de vocales. Aquí choca una débil, que es una Y, con un diptongo, au. Y el sonido es epiautón. Es un poco, es muy difícil y muy complicado de pronunciar. Entonces, en vez de decir epiautón, digo epautón, epautón. ¿Qué hice? Solamente suprimí la Y, ¿verdad? Epautón. Y entonces aquí resulta que tengo dos espíritus suaves. El que comienza la palabra, que tiene que ir, porque si es una vocal tiene que llevar espíritu, pero luego acá tengo un espíritu suave. Ojo, ojo, no puedo tener un espíritu suave si no está al principio de palabra. Ah, entonces ya digo, es una coronis, se llama coronis. Esto cuando son palabras diferentes se llama apóstrofe, pero cuando se juntaron las palabras, este se llama coronis. Es lo mismo, pero se llama coronis. ¿Ven? Entonces, epautón. Cuando yo veo esta palabra, digo, caray, ¿qué quiere decir eso? Pues entonces ya me acuerdo que aquí es la preposición epi más el pronombre autón, sí, pero aquí hubo una crasis. Chocaron una vocal débil con un diptongo y se aplastó, por eso la crasis es como aplastar. Se aplastó la palabra y quedó una sola palabra, epautón. ¿Ven? La ley del menor esfuerzo, de la flojera. En vez de epiautón, epautón. Bueno, entonces ya tenemos las dos maneras principales de evitar el choque de vocales, la elisión. ¿Qué es la elisión? Pues quito la vocal y dejo una apóstrofe, o quito la vocal y junto las palabras y pongo la coronis para indicar eso. La tercera solución es insertar una consonante móvil, que es una ni eufónica. Eufónica quiere decir que suene bien, de buen sonido, eufónica. El feo sonido es la cacofónica, cacofonía. Cacosca, que cacón quiere decir feo, ¿eh? No quiere decir caca, no, quiere decir feo. Cacosca, que cacón en griego. Y entonces la cacofonía es algo que suena feo. Entonces, si yo meto una ni entre dos vocales, hago que la pronunciación sea más eufónica, más bonita.
¿Mm? Esta ni suele aparecer al final de las formas verbales de la tercera persona singular. ¿Por qué? Porque normalmente esas terceras personas del singular terminan en e. ¿Mm? Por ejemplo, lego, legeis, lege, legei, lego, legeis, legei. Bueno, esa tercera persona que termina normalmente en vocal, para pronunciar la siguiente palabra, aunque empiece con consonante, frecuentemente se le añade una ni. Entonces, legein, legein. Mm. Eh, lo mismo con la tercera persona del plural que termina en sí. Eh, lego, leges, lege, lego, leusi, legusi. Así termina la tercera persona del plural. Sí, y lo mismo aquí con frecuencia. No siempre se añade una N para facilitar la pronunciación con lo siguiente. Da la casualidad que los dativos, en alguna declinación, en dativo terminan, se le añade el sí, el dativo plural. Lo mismo a estos también se les añade con frecuencia una ni eufónica. ¿Mm? Por ejemplo, aquí tenemos es eimi, ego, eimi. Ei, tú eres, ei, esti. Él o ella es, esti. Ah, es el verbo esti. Eimi, ei, esti. Yo soy, tú eres, él es o ella es. ¿Verdad? Pero termina en i, en iota, y con frecuencia se le añade una ni. Por eso en los ejemplos, en los paradigmas, yo les pongo la ni entre paréntesis o con un guioncito, para indicar que esta ni a veces aparece, no siempre. La ni eufónica a veces aparece, a veces no. Sobre todo cuando estas formas van seguidas de una palabra que comienza con vocal o está al final de la frase. Para terminar el coma o el punto y coma, le pongo una ni final. Bueno, por ejemplo, en los paradigmas, legu sí, aquí está la terminación sí, tercera persona del plural. Ellos dicen, legu sí, pero cuando la leemos en un texto, con mucha frecuencia lleva una ni, ¿verdad? Así entre paréntesis o con guión. Y legusin, porque es más cómodo para la pronunciación. Bueno, cuando el hiato, es decir, el choque de vocales, tiene lugar dentro de una misma palabra, porque en estos tres casos es cuando el hiato es externo. Cuando son dos palabras diferentes, ponemos el apóstrofe o aplastamos las palabras y ponemos la coronis o ponemos una ni, ¿verdad? Eufónica, son las tres soluciones. Pero puede ser que el hiato sea en el interior de la palabra, ¿verdad? Entonces, el sonido desagradable puede ser eliminado mediante la contracción, ¿verdad? Que vamos a estudiar aquí mismo en esta lección un poquito más adelante. Pero si no hay contracción, ¿verdad? Las dos vocales se pronuncian separadamente, ¿verdad? No forman diptongo. Por ejemplo, la palabra aetos quiere decir águila o buitre. Aquí tenemos dos vocales juntas, pero no son larga y corta, no son vocales fuerte y corta y débil, son dos vocales fuertes. La alfa y la épsilon son fuertes. Entonces no forman diptongo. ¿Mm? Son dos sílabas diferentes. A, E, tos. Tres sílabas. A, E, tos. Aquí ninguna lleva el acento está sobre la omicron, no hay problema, pero las tenemos que pronunciar en dos diferentes sílabas. ¿Eh? A, E, tos. Esa es eh, eh, esa es una hiato, es decir, choque de vocales interno, porque se da dentro de la misma palabra. Por ejemplo, aoratos. Aóratos. Aquí tenemos dos vocales.
Sí, pero las dos son fuertes. Las vocales son alfa, epsilon y omicron, o eta y omega, A, E, O. Y las débiles son iota e ípsilon. Aquí son dos fuertes. Entonces no forman diptongo. El, 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 el acento está sobre la omicron y se pronuncia sobre la omicron. O sea, aquí dice a, o, ra, tos. Es una palabra de 4 sílabas. A, o, ra, tos. Y lleva un acento agudo. ¿Cómo se llaman las palabras que llevan acento agudo en la antepenúltima sílaba? Las No son eh, las paroxí- paro- oxítonas, paroxítonas oxítonas, y paroxítonas, oxítonas, A ver, oxítenas son las agudas. los Paroxítonas son las las graves. graves. Y las esdrújulas, proparoxítonas. Ah, ok. Esta es Esta proparoxítona. es una proparoxítona. proparoxítona. El sustantivo aquí es, bueno, el verbo es orao, que es ver. Oratos quiere decir visible. Y esta A es privativa, Sin, como en español, ¿verdad? Sin invisible. Invisible. Así que cuando dice el griego, al principio en el Génesis, dice que la tierra era eh, caótica y aoratos, invisible. Sí, o sea, como que daba asco de ver, ¿no? No era digna de verse porque era fea, caótica. Eso es el adjetivo que utiliza el griego. Era aoratos. eh, que no quiere decir que sea invisible, sino que era fea de ver. fea, fea de ver, exactamente. Luego tenemos aquí esta, este adverbio, es un adverbio, sí, sí, condicional. Aquí se juntan las dos vocales fuertes, la epsilon y la alfa, ¿verdad? Son fuertes, no forman diptongo, entonces las pronuncio separadas. Si el acento está sobre la A, pongo el acento sobre la alfa, ¿verdad? An. Aquí hay 2 sílabas. An. Ean. Ean. Y aquí hay un verbo que es casi igual. Eao. Aquí se juntan tres vocales, ¿verdad? Las tres son vocales fuertes. Epsilon, alfa y omega. Las tres son vocales fuertes. No forman diptongo ni triptongo. Las tres son sílabas. A, O. Una palabra de 3 letras con 3 sílabas. Ao. Ao. Y es el verbo permitir. Ya está. Bueno, esto es, como ven, un hiato interno. Quiere decir que hay choque de vocales, ¿verdad? Que no forman diptongo al interior de la palabra. Y esos pues los tenemos que respetar así como están. Tenemos aquí también otra palabra, la os. La os quiere decir pueblo, ¿verdad? Son 2 sílabas. La Os. os. No forma diptongo. No es laos. No. Son fuertes. La os, porque las dos son fuertes. La os. Entonces tengo el acento sobre la omicron, ahí la pronuncio sobre la omicron, ¿verdad? No como en los diptongos, que pongo el acento sobre la débil, pero la pronuncio sobre la fuerte. Bueno, puede ser que una vocal áspera, que ya dije son A, E, O, seguida de una suave I, U, no forme diptongo. Sí, puede ser que A, I o A, U no forme diptongo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago para distinguir que no están formando diptongo? Pongo una diéresis sobre la vocal débil, sobre la que voy a poner el acento, para indicar que, ojo, lleva diéresis. Eso quiere decir que no es diptongo, aunque Que sea una suena. fuerte.
y una débil las pronuncio en sílabas separadas. Por ejemplo, aquí, airios, Dios. airios. Aquí tenemos el diptongo AI, vocal larga, alfa, con vocal, perdón, vocal fuerte, alfa, con vocal débil, iota. Sí, Javier, pero tiene Diéresis. diéresis, tiene diéresis. Entonces, eso quiere decir que no hay Diptongo. diptongo y los pronuncios en sílabas separadas a, Y y, Dios. Dios. A, y Dios. A, y Dios. Eterno. Por ejemplo, praus. Praus quiere decir suave. Noten que tengo que poner perdón, la diéresis junto Diéresis. con el acento. Sí, ¿verdad? Porque ahí está el acento, no forma diptongo, ahí es el acento, ahí lo pronuncio. Ahí, Dios. Praus, la primera sílaba, us, segunda sílaba. Praus. Y aquí sí lo pronuncio sobre la Y, porque no hay diptongo. Praus, suave. ¿Qué dice aquí? Ah, pues dice ¿Qué? Isaías. Esa Esai. es, es, Esa. I. U. U. La OU no forma sí, diptongo, o, es el sonido U, ¿verdad? AI sí debería formar diptongo, pero le puse diéresis para indicar que no. Entonces, si ahí lleva el acento, ahí lo pronuncio. Esa I U, I. U. esa I U. Es Isaías. ¿Mm? Cuando la vocal suave precede a la fuerte, es el caso inverso del diptongo, o sea, vocal débil y luego fuerte, las dos vocales son sílabas diferentes. Por ejemplo, aquí tengo liomai, liomai. Aquí choca una vocal débil con una fuerte, ¿verdad? Pero ojo, no es fuerte con débil, no forma diptongo, es débil con fuerte. ¿Mm? No forma diptongo, débil con fuerte. Entonces, por ejemplo, mai, pero aquí ai es fuerte con débil, ¿verdad? Alfa con iota. Entonces aquí sí forma diptongo. Aquí la sílaba es mai, Ay. mai. Pero aquí la sílaba es li o O. mai, May. li o mai. Aquí pongo el acento y ahí lo pronuncio. ¿Mm? No forma diptongo, aunque sea débil con fuerte, ¿no? Porque el diptongo es más bien fuerte con débil. Y es el verbo lío, es el verbo desatar, desatar. Y en la primera persona, sí, primera persona del singular, y ego lío mai, yo desato, ¿verdad? Eh, perdón, yo me desato, porque es voz media. Yo me desato o yo soy desatado, voz pasiva. Porque si yo digo nada más lío, ahí con omega, pero suena lío, es yo desato, es voz activa, yo desato. El mai me indica que es voz media o voz pasiva, que son iguales. Solamente por el contexto voy a saber si es voz Media media o voz pasiva. pasiva. Bueno, aquí dice mai, es el verbo curar, ¿verdad? Mai. La primera lleva un espíritu rudo, por eso Fuerte. leo mai. Y son tres consonantes. Me ocupo de las dos primeras. La primera es débil, digo, vocal débil, la segunda es vocal fuerte. No hacen diptongo, ¿verdad? Si pongo el acento en la alfa, lo pronuncio en la alfa, pero es otra sílaba. Ji, I. A. a, o, O. tercera sílaba, o, y May. cuarta sílaba, mai. Aquí sí hago diptongo porque es fuerte con débil, ¿verdad? Hiao, mai. Son cuatro sílabas. Hi, a,
o, mai. ¿Mm? Finalmente, la lluvia, tos, tos. Otra vez tenemos vocal débil, y, con vocal fuerte, epsilon. ¿Mm? No forma diptongo. Entonces pongo el espíritu sobre la vocal inicial, hi, tos. Ya está, ¿verdad? Si fuera diptongo tendría que poner el espíritu sobre la vocal débil, pero aquí no es diptongo, entonces pongo el espíritu sobre la primera vocal, después sigue la segunda sílaba, tos. Bueno, lluvia. Entonces, en resumidas cuentas, el, el, el hiato puede ser dentro de la misma palabra, pero no formar diptongo, ¿verdad? Cuando no se forma diptongo, pues le tengo que poner diéresis para indicarlo, o aunque no le ponga, bueno, aquí le pongo diéresis cuando debería haber un diptongo, pero para indicar que no, pues ya le pongo la diéresis. Aquí cuando tengo débil y luego fuerte, pues no hay diptongo. Entonces el acento lo pongo donde tiene que ir, ¿verdad? La contracción es muy común cuando chocan dos letras que no forman diptongo, o sea, dos vocales fuertes. Las fuertes son alfa, epsilon y ómicron, pero también la eta y la omega. O sea, el sonido A, E, O son las vocales fuertes. Cuando chocan vocales fuertes con vocales fuertes, lo más normal es que haya una contracción. Y esto en griego es, si lo anterior les pareció complicado, esto es lo más complicado. Cuando chocan dos vocales fuertes o una vocal con un diptongo o un diptongo con una vocal, lo normal es que haya una contracción, ¿verdad? Que no es la crasis, que no es que yo quite una letra y se acabó el problema, no, es que las letras cambian. Si yo tengo una alfa y luego tengo una O micrón, o omega, o el sonido U, que es o el diptongo hoy. Es decir, cuando tengo el sonido O después de una alfa, el choque de vocales se contraen en omega, en omega. A veces se le pone una iota, pero esa iota es suscrita, no se pronuncia. Ojo, cuando yo tengo el sonido A y choca con el sonido O, el resultado es una O. Es decir, gana el sonido A más O, gana la O, pero tiene que ser una O larga. Cuando tengo una A más sonido E, que es la epsilon, la eta, el diptongo ei o la eta con iota suscrita, en todos estos casos el sonido es E. Cuando tengo una A con el sonido E, la contracción es A, o bien A con iota suscrita. Es fácil, el resultado es fácil. Cuando tengo el sonido A con sonido O, gana el sonido O. Cuando tengo el sonido A con sonido E, gana el sonido A. ¿Mm? Bueno, ¿qué pasa cuando tengo el sonido E? Cuando tengo el sonido E y choca con otra E, se contraen en el diptongo EI. Cuando choca epsilon con epsilon, el resultado es un diptongo EI. Cuando choca epsilon con omicron, el resultado es o sea, U. Es decir, que gana el sonido O, se impone el O. Epsilon con epsilon queda EI. Epsilon con omicron queda U.
que finalmente es sonido O. Y épsilon con alfa queda eta. Que esto prevalece el sonido E. Épsilon con alfa prevalece el sonido E. Cuando es al revés, alfa con sonido E, prevalece la alfa. Pero cuando es épsilon con sonido alfa, prevalece la eta. Pero tiene que ser larga. Esta larga me indica que se contrajeron dos cortas, ¿verdad? Cuando tengo E más una vocal larga o un diptongo, por ejemplo, eta, omicron, omega, diptongo ei, diptongo oi o sonido u, cuando tengo épsilon más cualquiera de estos, desaparece la eta, la épsilon, y se queda este sonido nada más. Finalmente, cuando tengo el sonido omicron o con épsilon, otra omicron o el diptongo, el sonido U, se contrae en U. ¿Por qué? O sea, prevalece el sonido O, ¿ven? O más E queda U, O más O queda U, O más U queda U. Cuando tengo omicron más diptongo, EI, ETA, U, OI, se contrae en OI. ¿Eh? Prevalece otra vez el sonido O. Si tengo O más esto, queda OI, prevalece el sonido. La O más una vocal larga, sea eta u omicron, queda en omega. O sea, prevalece el sonido O. Como ven, en todos los casos, cuando la O se junta con otra letra, prevalece el sonido O. Aquí pasa lo mismo. Cuando la O se unió con una épsilon anterior, prevalece el sonido O. ¿Ven? Y lo mismo acá, cuando la A se junta con el sonido O, prevalece la O. Entonces ya sabemos que cuando hay choques de vocales y está implicado el sonido O, va a prevalecer el sonido O, ¿verdad? Bueno, este cuadrito es muy importante porque muchas palabras tienen contracciones, muchas palabras. Parece que no, porque digo, ay, pues casa, casas, casa, casota, casita, casucha, siempre va a ser casa. Sí, sí, eso en español, pero en griego no, en griego no. Normalmente cuando yo quiero darle un matiz a la palabra, a cualquier palabra, le cambio la terminación. Y ese cambio de terminación hace que haya choques de vocales y por tanto contracciones. Entonces, conviene aprendérselo esto. Yo he tratado de ser así pedagógico. Noten cómo el sonido O, cuando se mezcla con otro, prevalece el sonido O, pero no es nada más O, puede ser OI, U o cambiar a omega. El sonido A es más fuerte que el sonido E. ¿Mm? Entonces, cuando el A se junta con el sonido E, prevalece la A. La diferencia está cuando se junta EE, bueno, queda EI, EO, pues ya sabemos que prevalece la O. EA, cuando es primero épsilon y luego alfa, prevalece el sonido E, pero tiene que ser largo. Eta. ¿Ven? Bueno, con esa, digamos, lógica de los choques de vocales, pueden aprenderse este cuadro. Yo les recomiendo que se lo aprendan. Vamos a volver sobre este cuadro muchas veces en las lecciones posteriores, ¿verdad? ¿Por qué tenemos esta contracción aquí? Ah, porque vamos al cuadro de la lección 3, ¿verdad? Bueno, y esto es lo que se llama contracción, ¿verdad? Chocan dos vocales o vocal con diptongo y se contrae. Pero puede suceder lo contrario, ¿verdad? Que una vocal se alargue. Una vocal se alarga en sus correspondientes, ¿verdad? ¿Cuándo se alarga una vocal? Pues hay veces en que una vocal se tiene que alargar por X razón, que sería lo contrario de contraer. Se alarga. Una alfa se alarga en
eta. Una epsilon se alarga en eta. Esto es lógico. Esto es su sonido E breve y este es sonido E largo. Entonces, una epsilon se alarga en eta. Una iota se alarga en iota, no cambia. Una omicron es lógico, se va a alargar en una omega. Y una u se va a alargar en u. Y noten que estos tres no tienen ninguna dificultad. Estos cuatro, ¿verdad? No tienen ninguna dificultad. La epsilon se alarga en eta. La iota se alarga en iota. La omicron se alarga en omega. La ipsilon se alarga en ipsilon. El único alargamiento un poco complicado es que la alfa se alarga en eta. Y ustedes me van a decir, oye, Javier, ¿cómo es posible que una... Ay, es que ese alguien estable y hable, creo, creo que es ahí con Jerónimo. Eh, ¿Cómo es posible que una alfa se alargue en eta? Bueno, así es en griego. La alfa se alarga en eta normalmente. Pero cuando la alfa sigue a alguna de estas tres letras, rey, ¿verdad? No se alarga en eta, se alarga en alfa. La alfa se alarga en alfa, sí. Como la iota se alarga en iota y la ipsilon se alarga en ipsilon. Bueno, Profesor, una pregunta. sí, Javier. Entonces, las vocales A, E, O, que son fuertes en español, son las que predominan, así como siguiendo una regla acá en el griego, de lo Sí, que acaba de explicar, ¿sí? sí. Sí, sí, porque cuando tenemos una vocal larga y sigue, digo, una vocal fuerte, A, E, O, que son estas tres, ¿verdad? Alfa, epsilon y ómicron. Cuando tenemos una vocal fuerte y sigue una débil, se forma un diptongo. Ujú. ¿Mm? Y si no queremos que sea diptongo, le ponemos la diéresis. Pero si tenemos vocal fuerte y sigue una débil, pues entonces es un diptongo. Ahora, si es vocal fuerte más vocal fuerte, que son estos casos, entonces ya viene lo que les acabo de decir, ¿verdad? Ok. Bueno, el alargamiento. Por ejemplo, la palabra timao. Timao quiere decir honrar, ¿verdad? Honrar. Yo honro, yo honro. En el futuro tengo que alargar esta alfa y la alargo en eta. ¿Ven? Por eso es el alargamiento más raro, de alfa en eta. Entonces en el futuro es timeso, timeso, no timazo. Times, porque alargué esta vocal alfa en eta. Y lo mismo pasa con los demás futuros. Por ejemplo, eao, ¿verdad? Eao, que ya vimos que quiere decir permitir. Entonces, si yo tengo aquí eao en presente, yo permito, en futuro será aso, aso, ¿verdad? Aquí la alfa se alargó en alfa. Oye, Javier, pero aquí la alfa se alargó en eta. Sí, ¿por qué aquí la alfa se alarga en alfa? Porque les dije yo aquí, la alfa se alarga en eta siempre, excepto cuando sigue a una rho, a una epsilon o a una ypsilon. En ese caso, la alfa se alarga en alfa. Y aquí, la alfa, ¿a qué letra sigue? A una epsilon. Entonces la alfa no se alarga en eta, se alarga en alfa. En el futuro es easo. Poieo. El verbo poieo quiere decir hacer, hacer. Yo hago, ego poieo, yo hago. En el futuro tengo que alargar esta epsilon. ¿Y cómo se alarga la epsilon? Pues es lo más lógico, de epsilon a eta, poieso en el futuro. De lo o quiere decir mostrar. Yo muestro, de lo o. En el futuro es del oso, sí, pero esta omicron la tengo que alargar en omega, pero también es lógico, la omicron se alarga en omega, ¿no? Tío, eh,
se alarga en tizo. La iota se alarga en iota y no cambia, ¿verdad? Li o, lo mismo. En el futuro es liso porque la y se alarga en y. Esta es larga y esta es corta, sí, pero se pronuncian igual. Pants, aquí estas dos letras caen delante de la sigma y me queda paz, ¿verdad? Pero esta alfa es corta y esta alfa es larga. La alfa se alarga en alfa. Efan, efansa, eh, aquí también cae la ni y queda efasa, pero esta alfa se alarga en eta, efena. Bueno, así es. El caso es que no desaparece esta ni, sino esta sigma, ¿verdad? Entonces, efena, efena. Y esta es la que se alarga en eta. Luego tenemos SMI. Aquí no puse el acento, no sé por qué. SMI va el acento sobre la iota. SMI se alarga en EIMI. Esta epsilon se alarga en EI. ¿Sí? Lo que dijimos acá, ¿no? E se alarga en eta, pero puede alargarse en EI cuando es por compensación. Bueno, Leontai, perdón, Leonsi, se alarga en Leusi. Esta O se alargó en U, Leusi. Odonts, odonts se alarga en odus. Esta NT cae, desaparece ante la sigma. Entonces queda O2, pero entonces esta, ¿por qué la alargo? Porque le quité dos consonantes. Entonces, para mostrar que le quité dos consonantes, esta la alargo. Eso se llama alargamiento por compensación. Dado que quité dos consonantes, tengo que alargar esta y ahí está, se alarga en U. Odus quiere decir diente. Odus, odontos, odontología. Bueno, ahí tienen los alargamientos, ¿verdad? Que son muy frecuentes, nos vamos a familiarizar con ellos con el tiempo. Aquí hay Profesor, una... sí, sí, Jaime. en la última palabra que nos puso como ejemplo, que eran como tres O's, lo último que era O con el apóstrofe. Ay, no sé de... Aquí, en la última, ahí exactamente, aquí, O, A ver, ¿lo puedes leer? este, Eh, no, aquí, como, ajá, esto. ajá, Ujú. ahí como que no entendí. A ver, aquí, bueno, es que todavía nos falta por estudiar un poco de griego. Cuando yo tengo el grupo NT, seguido de una sigma, este Ah, simplemente olímpicamente desaparece. ¿Por qué? Porque sí, ya lo veremos, ¿verdad? Esto desaparece ante una sigma y me queda O2. Pero para mostrar que me comí dos letras, esta la alargo. ¿Cómo alargo la O? La alargo en U. A ver, vamos a ver. ¿Cómo se alarga la O? Pues la Omicron se alarga en omega. Pero cuando es por compensación, quiere decir que cuando quité unas letras y tengo que mostrar que quité unas letras, entonces tengo que alargar esta vocal, se alarga en U. Es lo que pasa aquí. No la alargo en omega porque el alargamiento es por compensación. Dado que quité dos letras, esta ah, la voy a alargar en U y no en omega. ¿Mm? ok. ¿No? La pregunta es muy pertinente. Yo sé que no es nada, ay, ¿me quieres que me aprenda todo eso? No, no, nada más quiero que sepas que hay ciertos problemas. Más adelante nos vamos a encontrar en todas las clases, nos vamos a encontrar con contracciones o con alargamientos. Y ustedes me podrán decir, oye, pero ¿de dónde salió esta vocal? Ah, alargamiento, contracción, ¿verdad? Acuérdate la lección 3. Y no se preocupen, si estamos en la lección 50,
les pongo otra vez la lección 3 y les digo, ya ven cómo esto que les dije si era así. Conviene repasarlo. Esto no, tampoco es para que se maten aprendiéndoselo de memoria. No, hay cosas que sí hay que aprender de memoria. Pero esto no, esto basta que lo entiendan. Con la práctica no lo vamos a ir, nos vamos a ir quedando con eso y además con la repetición. ¿Verdad? Nosotros no vamos rápido porque no tenemos que cubrir un programa para tener 10 o 9. Ujú. Vamos al ritmo que queremos porque queremos aprender. Entonces, si tenemos que repetir, repetir. Mi estimado Jaime, aquí puedes tomar como ejemplo a Patti y a Jerónimo, que este curso ya lo tomaron. Y no solamente tomaron este curso, tomaron griego 2. Y no solamente griego 2, tomaron griego 3, ¿verdad? Ujú. Pero Ok. volvemos a comenzar para ir este, teniendo muy firmes todos los conocimientos que no me dejarán mentir. Es importante que los tengamos, porque con eso nos vamos a enfrentar siempre. Bueno, vamos a hacer un ejercicio o otro ejercicio de lectura aquí del Evangelio de Mateo. ¿Mm? Tú de Jesús genecentos en Betlem tes Judaias, en gemerais Herodu tu Basileus, idu magoi apo anatolon paregenonto eis hierosólima. ¿Mm? Tú, porque este no es diptongo, este sonido es U, tú de Jesús, otra vez el sonido U, tú de Jesús, doble N, genecentos. Siempre la gimel suena suave, nunca suena G. Suena genecentos en Betlem, Betlem, tes Judaias, hay sonido con iota al principio, y Udayas, diptongo, hay, Udayas, pongo el acento sobre la iota, pero la pronuncio sobre la alfa, Udayas. En gemeras, porque es espíritu rudo, pronuncio gemerais, aquí otro diptongo, pero el acento está sobre la épsilon. En gemerais, Gerodu, es una eta mayúscula, porque es un nombre propio. Entonces pongo el espíritu antes de la letra. Gerodu, otra vez el sonido U, Gerodu. ¿Qué quiere decir Gerodu? Hola, Estamos Gerodu. aquí. Es Gerodu, el nombre de Herodes, ¿no? Herodes, exactamente, Herodes. Tú, otra vez el sonido U, tú, Basileos, aquí no es diptongo porque son dos vocales fuertes. Entonces, Basileos, el acento queda donde quiero que se pronuncie el acento, ¿verdad? Basileos, Idu, otra vez Y el yo, sonido U, ujú. Idu, Magoi. ¿Qué quiere decir Magoi? ¿No eran los magos? O No. magos, sí, los magos. Idu, Mago. magoi, apo anatolón, paregenonto, eis hieroson. Otra vez, espíritu rudo lo pongo al principio y como hay una mayúscula lo pongo antes. ¿Por qué es mayúscula? Porque es un nombre propio. ¿Qué quiere decir Ok. hierosólima? Jerusalén. Hierosólima. En Jerusalén, exactamente. Muy bien. Ahora vamos a hacer otro ejercicio de lectura. Patti, por favor, versículo 2. Legontes pu estin ho tefeis basileus basileus ton Iudaion.
Muy bien. Em, ay, eidom- Sí. eidomen, gar, autu, ton, astera, en, te, anatoli, Ana, Ah, anatoli, ¿no? El acento. anatoli, Sí. anatoli, Este, anatoli, sí, la eta hay que pronunciar la E, no I. anatole, Anatole. Claro, anatole, en griego moderno la eta se pronuncia I, es lo que se llama itacismo o iotacismo, pronunciar la eta como I. Pero en este griego es antiguo y todavía pronunciamos la eta como E. En te anatole, anatole, kai, el, elsomen, pros, inesai, autom. muy bien, muy bien. No es lo más importante que sepamos lo que estamos diciendo, porque todavía no sabemos griego. ¿Verdad? Pero ya captaron ustedes que se trata de los magos en Jerusalén, ¿verdad? Ujú. Y versículo 3 Jerónimo, está cerrado tu micrófono, Jerónimo. Jerónimo está cerrado. Acusas dejó Basileus, Ge- Herodes, Herodes, Ujú, Taraj, Taraxe, Taraxe, Caipasa, Jerosolima, Metautu, ujú. Hierosólima, Jerosolima, Hierosólima met autú. Metautu. Ujú, Ahí es lo que hace que es, es que se cambia, quitan una exactamente. alfa, ¿verdad? Ujú. Aquí la palabra es meta autú. Autú, Entonces aquí lo que hicimos fue quitar la alfa y poner un apóstrofe. Se ese es llama apóstrofe. es un apóstrofe, es una elisión. Elidimos, quitamos una alfa de aquí. Bueno, a ver, Jaime, versículo 4. Uy, no, todavía no, profesor. Ya, Sí, todavía no me lo sí. sé bien el alfabeto. A ver, aviéntate, despacito. La faxón, sí es ahí, ¿no? Sí. La faxón cae Caí, a, a- esa es una sigma. ajá, vaya, uy, A ver, sigma, ah, sigma, ipsilon. Sí o sí, sí, ni, esa es una ni. sí, Sina, así da, sina, ga, ujú, eh, go- sinagoga, sinaga. como sinagoga, Sí, sí, y ahí viene sinagoga. Pero aquí que dice sinagagón, sinagogo, sinagagón, kai sinagagón, sinagogo, se reunieron, reuniéndose, ves la sinagoga, ¿verdad? La ah, reunión, la asamblea. Pero aquí está hablando de otra cosa. Dice kai sinagagón, mm, ah, pa, pa, acá, esa es una ni. Pan, ah,
Ani, ani, Es una tau. Pan, tau, ta, y esta es una sigma final. Es ajá, igual pero que, ¿cómo quedaría? entonces, pantas, ¿Cómo? pantas, 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 Ani, pantas. o, Eh, O-U suena o, U. ah, tú, Tú, y la última, eh, la última letra que es es te digo que todavía no me las aprendo. sigma, sigma final, Así, como aquí. tú, Aquí es pantas y aquí es tú, tus. esta es, Alfa, ajá, es alfa, ro, sí, abo, ar, 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 ah, ar. La letra se llama ah, ro, pero se pronuncia r. Ar, y ajá, esa es la ji. Ar, j, ar, ar, j, y ar, esta ah, es una iota. Arjí. A ver, discúlpame un segundo. así, ¿Qué pasó? Sí. Ajá. Sale. Entonces, disculpen, no la se preocupe, baby, la baby. Arjí, arjí, e, e, p, otra, la R, a, arjí, p, er, e, y sigma ujú, final. Argiereis. ¿Mm? Kai sinagagón pantas tus argiereis, y reuniéndose todos los sumos sacerdotes. ¿Mm? ¿Seguimos? ah, eso significa sacerdotes, el A, ¿está? Eso significa sumos sacerdotes, o puede Ah, entenderse mejor como jefes de los sacerdotes, argiereis. ¿Mm? así, ay, Kai, no tengo que machetearle mucho a la abecedario. sí. Gama, gama, g, ro, gr, gr, a, gra. ¿Vamos ¿Ya? bien? Gra. Ujú. Y luego siguen dos mis, Este, mis. Gram, 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 a. Entonces aquí es grama y luego ay, tau, gramateis, grama- gramate- gramateis. ¿Qué quiere decir gramateis? Es casi español. gramática, algo así. ¿Cómo? No, Bueno, no, no importa. Lo que quiere escribas. decir, escribas, no quiere decir, no es necesario que sepamos qué quiere decir. Lo importante aquí es leerlo bien. Kai sinagogón pantas tus argiereis, kai gramateis. ajá, Tú, tú. O, U, suena U. Tú, sí, aún, esta es una lambda. ah, la O, La U, a la U, sí, porque suena como la U. U. Ah, Ujú. la U. Bueno, no se trata de torturarte, mi estimado Jaime.
pero hay que hacer ejercicio de lectura, ¿sí? ¿Ves? Sí, La lectura nos va a facilitar que nos aprendamos el alfabeto. Leer, leer todos los días un ratito para que no se nos atore el caballo en la lectura, ¿verdad? Tiene la ventaja el griego de que siempre todas las palabras tienen acento. Como ya dije, todas, excepto las que no. Hay algunas palabras que pierden el acento por alguna razón, ¿verdad? Bueno, esto es un ejercicio de lectura, como ven, larguito. Y aquí podemos leer algo de... ¿Quién puede leer eso? Ton metata feica Sí, lo que al pasa es que aquí puse una psi, puse una septica psi, perdón, sí Jerónimo, septica Jerónimo, puse una sí psi, pero ahí va una y. Aquí debe de decir física, física física. física Entonces, acá ton metata ton física, metafísica al alfa. ton metata física Entonces, alfa. fa, eh, Aquí es la más allá, metafísica, la más metafísica, allá, más más allá de allá, la física, física. alfa, quiere decir uno, libro Uno, uno. Entonces, un libro uno. libro de la metafísica número uno. Física. A ver, Jerónimo, ya que estás leyendo. Fisei men kun Un, as, hacen, hace, sin, ¿sí? ejonta, Ejo, ginetai, ejonta, ejo, ejonta, gin, gitnetai, ta, soa, acento, ekde el acento. Soa, 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 ekde tautes, tois, menauton, uk, ek, ekdin, netai, menese, tois, de, teknin, netai, muy bien, muy bien, tekninetai. muy bien. Aquí hay dos cosas. Mneme, mneme, suena raro en español, una mi y una ni, mneme, pero así está. Cuando tenemos dos gamas juntas, cuando tenemos dos gamas juntas, la primera suena como N. Entonces aquí leo engignetai, engignetai. Y aquí lo mismo, engignetai. Bueno, ahora un poquito de vocabulario. Este, yo al vocabulario sí les recomiendo, Patti y Jerónimo, írselo aprendiendo, ¿verdad? No, no dejar ahora esos pollos descabezados. Y en cuanto a Jaime, más que aprender el vocabulario, haz ejercicio de lectura, haz mucho ejercicio de lectura para que no se nos atore ahí la mula, ¿verdad? Bueno, vamos a sí, repasar un poco de vocabulario. Alá quiere decir pero, ¿verdad? Pero, Alá. Antropos, ojo, antropos, antropos. Y luego pongo la terminación u. Cuando pongo así una terminación después de un sustantivo o de un adjetivo, tenemos que aprenderlo así. Antropos, antropu. Antropos, antropu. Y con eso ya vamos a saber que pertenece a un grupo, a una característica que vamos a aprender posteriormente, ¿verdad? En este caso, que es un sustantivo de la segunda declinación. Esto quiere decir hombre, varón o ser humano. Eh, a mí, sí, muchos autores insisten en que antropos no es varón, antropos es el ser humano en general, ¿verdad? Pero muchas veces en la Biblia se utiliza antropos como varón, ¿verdad? Eh, de todas maneras, según el contexto, podríamos traducir hombre o ser humano en general, ¿verdad? La palabra es antropos, antropo, de ahí viene la palabra antropología
antropocéntrico, etc. Apo es una preposición, que quiere decir origen, desde, ¿verdad? Apo. Se utiliza muchas veces en el Antiguo Testamento, 645 veces. De manera que se saben estas palabras, pues van a aprender las palabras más comunes del Nuevo Testamento, y cuando quieran leer el Nuevo Testamento, pues va a ser cada vez más fácil. Gignomai, este es el verbo ser, ¿verdad? O llegar a ser. Se utiliza muchas veces, 667 veces. Claro, conjugado, tendríamos que aprender a conjugarlo, pero nos lo aprendemos por lo pronto así. Gignomai es el verbo ser o llegar a ser. Dia es una preposición, ¿verdad? Que quiere decir por medio de, o bien a causa de. Ya veremos cuándo quiere decir una cosa y cuándo quiere decir otra. Dia. Es una preposición. Ei es un sí condicional. Ei quiere decir sí, sin acento, ¿eh? Sí, si tú dices, si tú quieres, si tú haces, si tú me das, ese es el ei, ¿verdad? Sí condicional, sin acento. Eipon, bueno, beipon es el verbo decir en pasado, en auristo. En el griego, en vez de decir pasado, decimos auristo. Y el verbo eipon es el auristo del verbo decir. Yo dije, eipon, ¿verdad? Si yo lo quiero decir en presente es yo, ego, lego. Yo digo, lego. Pero en pasado es ego, eipon. Yo dije. Se utiliza también en pasado muchas veces, no siempre con el pronombre yo, ¿verdad? Puede ser el pronombre él dijo, muchas veces, ¿verdad? Ek o ex es lo mismo, ¿verdad? Es otra preposición que también quiere decir lo mismo que apo, fíjense. Apo quiere decir de o desde, indica origen. Ek también quiere decir desde. Eh, Cuando la palabra que sigue empieza por vocal, en vez de poner ek, pongo ex, pero quiere decir exactamente lo mismo. Geméis, geméis. Geméis quiere decir nosotros, así en plural, geméis. Y también se utiliza mucho en el Nuevo Testamento. Claro que no siempre eh, en el nominativo nosotros, sino para nosotros, de nosotros, pero se utiliza mucho este pronombre. Epi es otra preposición, se utiliza mucho también en el Nuevo Testamento, 878 veces. Epi no tiene singular ni plural, como en las preposiciones en español. A, ante, cabe, con, contra, de, desde. Todo eso no tiene ni singular, ni plural, ni masculino, ni femenino. Son partículas que no cambian, ¿verdad? Lo mismo en griego, las preposiciones no cambian. Apo, dia, epi, ek, son preposiciones y nunca cambian, ¿verdad? Epi quiere decir sobre, ¿verdad? Epiclásico, ¿qué es la época epiclásica? La que está sobre el clásico, ¿no? Después del clásico, pues sigue el epiclásico. ¿Qué hay? ¿Qué glándulas están sobre los riñones? Las glándulas que están sobre los riñones, ¿cómo se llama? Se llaman suprarrenales. Yo pensé en griego. Pero bueno, epi quiere decir sobre, ¿verdad? Encima. O también puede querer decir después. A ver, ¿quién es el guapo que traduce esto? Ego eipon. No es, yo dije, Yo dije, muy bien. Ego anthropos eimi. yo soy hombre. Bueno, Yo yo soy no, yo. pero ahí dice. Ya lo dijiste. Yo soy un hombre o yo soy hombre, ¿verdad? Aquí no dice yo soy el hombre, no, no, no. Dice yo soy hombre o yo soy un hombre,
¿verdad? Si no tiene artículo, podemos ponerle artículo indefinido. Un hombre. Ego eimi antropos, o ego antropos eimi. Sí, theos. Sí, no me acuerdo, Teos es Dios, pero sí, Sí, sí. sí, Tú. Estudio. tú, Dios, Aquí falta una palabra. Tú, tú eres Dios. tú eres Dios, ¿no? Tú eres Dios. Oye, Javier, pero ahí no dice la palabra eres, no, con mucha frecuencia. El verbo ser y sus equivalentes, sobre todo en presente, se omiten en griego, ¿verdad? Entonces aquí dice, tú eres Dios. Sí, Theos. Sí, Theos. Aquí tienen dos vocales fuertes. ¿Mm? No forman diptongo. Entonces, pronuncio el acento donde está pintado. Aquí en este caso sobre la omicron. Pero Sí, Theos. ¿Mm? A ver este. Oh, ahí está. Sí eres Dios, pero No si yo eres Dios. soy. No si eh, eres Dios. Entonces, Si eres Dios. No, es que, si ¿qué quiere decir sí? tú eres Ah, Dios, pero yo soy hombre. exactamente. ¿Ven? Tú eres Dios, mas yo soy hombre, ¿no? Ujú. Ei de me. Ey es sí, lo acabamos de ver. Exactamente, Sí, exactamente. sí. Y de es No, desde. no. De desde es ek o apo. El Y de, de, también lo vimos la vez pasada, el de es contraposición, ¿verdad? Pero, a veces ese matiz de contraposición es tan tenue que ni siquiera lo traducimos, ¿verdad? Pero en principio es una adversativa. Sí, 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 condicional, sí, pero es yo, bueno, es mí, de mí. no. Me quiere decir no. Mm, Me Sí, quiere pero no. decir no. No, aquí no dice sí, pero no. Mm, No, porque no es el sí afirmativo, es el sí condicional. A ver, traduce aquí con un condicional en vez de un afirmativo. Ah, ¿verdad? No, no, A ver, vamos a sí, traducirlo así. Pero si no, pero si no, ese sí no es afirmativo. mm, ¿No? Es, pero si condicional. no lo haces, pero si no, ahí está, aquí dice, pero si no, no dice sí, pero no, porque este no es el sí afirmativo, es el sí Ujú. condicional. Entonces aquí dice, pero si no, eideme, pero si no lo haces, ay, la que te voy a poner, ¿verdad? Eh, eideme, ge, es lo mismo, pero si no, pues, jutos ho antropos. ser humano. Exactamente, antropos ser humano, ho es el artículo, El, El ser el humano, hombre, y el hombre. jutos, este, el hombre, este es el varón, esta es la persona, digamos. Jutos ho antropos. No sé, no me acuerdo, en Lucas 14:30, de ahí lo saqué, no sé en qué contexto lo dice, pero ahí dice, este es el hombre. Jutos es este, y esto, él
y hombre o ser humano o persona. Hay que ver cómo está el contexto. Bueno, listo. Maestro, yo nomás quiero decirle